En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Gracias damos a nuestro Padre Celestial que nos concede la oportunidad de iniciar una nueva semana. Lunes específicamente nos encontramos 5 de diciembre del año 2022 y esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén sobreabundando en sus vidas. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión. Estamos transmitiendo en vivo. Queremos iniciar una semana cargados de información y por supuesto bendecirle a través de la palabra de Dios. Recuerde que en la palabra de Dios encontramos todos los tesoros de la sabiduría. Bien dice la Escritura, el principio de la sabiduría está en el temor hacia Dios. Gracias por estar conectados a través de Restauración 1450 AM. Nos complace en presentarle esta edición en 1038 en su programa y por supuesto también a usted que ya está en sintonía a través de las redes sociales. Le invitamos para que deje su comentario, participe con nosotros en cada sección y disfrutemos juntos de la palabra de nuestro Dios. Como decía esa alabanza, libertad. Él nos da libertad para poder proclamar sus maravillas. Gracias a usted que está en sintonía. Traemos frase del día. Traemos siempre el programa que lleva bendición a través de la palabra de Dios, como lo es Reflexión. Y por supuesto deseamos que usted se mantenga en sintonía, no cambie este Facebook Live y por supuesto reporte a cada uno de los que están en sintonía. Queremos decirles que a través del programa estamos orando por las necesidades. Déjenos su comentario, su petición de oración, que este día no va a ser la excepción. Vamos a estar orando al final del programa de precisamente esa petición. Recuerden que la oración eficaz del justo puede mucho y a través de esa oración podemos recibir las múltiples promesas de parte de nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar bien el tiempo en esta hora y queremos que usted reporte su sintonía, ya sea a través de la aplicación móvil. Puede buscarnos como @restauración 1450. Puede descargarla desde su teléfono, desde su smart y por supuesto va a escuchar 24 horas de Restauración 1450 en un sonido estéreo. También puede sintonizarnos a través de la frecuencia, si usted vive acá en San Miguel, 1450 AM, y para los que nos sintonizan fuera de nuestro país, que ya hay personas que se están reportando, gracias por estar disfrutando con nosotros. Su compañía realmente es especial. Iniciamos en esta oportunidad con la frase para este día. Y ahora la frase del día. Gracias por estar con nosotros. La frase para este día: si aún piensas que no eres millonario, solo cuentas las cosas que tienes. Mire qué lindo. Si aún piensas que no eres millonario, solo cuenta las cosas que tienes. Tal vez usted y yo no tengamos muchas cosas, ¿verdad?, a los cuales dar seguimiento o, por qué no decirlo, quizás estar agradecidos. Pero lo que usted tiene es suficiente como para que usted vea la bendición de Dios obrar a favor de nuestra vida. Ya que la riqueza, la salud, la bendición no se encuentra precisamente en todo lo que nosotros podamos tener en esta vida. Recuerde algo sobre todas las cosas. En primer lugar, lo que Jesús dijo: que no hagáis tesoros precisamente en la tierra, donde el orín corrompen y ladrones minan y hurtan. Que hiciésemos tesoros en los cielos, ahí no llega el orín, no corrompe, no corroe nada. Entonces, cuando yo menciono esta frase, pienso en la importancia de lo que nosotros tenemos. Lo poco que tenemos puesto en las manos de Dios, Dios lo bendice y salimos adelante. Entonces, si piensas que no eres millonario, solo cuenta las cosas, cuenta a tus hijos, cuenta la bendición que tú tienes alrededor de tu hogar y vas a ver cómo disfrutarás de la divina presencia de nuestro Dios. Recuerda, en este día lunes, en este inicio de semana, solo cuente las cosas que están a su alrededor. Tal vez no son muchas cosas, pero eso le hace a usted ser la persona más rica cuando tiene a Cristo Jesús obrando a favor de su vida. Permítame recordarle la frase para este día, tómela muy en cuenta. Si aún piensas que no eres millonario, solo cuenta las cosas que tienes.
Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día lunes, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre sus vidas y que ustedes puedan reportar cada una de la red social donde usted nos está sintonizando. Les recuerdo rápidamente que estamos transmitiendo en nuestros canales en YouTube. Puede buscarnos como Elín San Miguel y también como Melvin López Rodríguez. En la fanpage de su servidor, en el Facebook, también puede encontrarnos, disfrutar, suscríbase si no lo ha hecho, y también a través de la red social de Twitter para usted dar seguimiento a cada uno de los comentarios más adelante en esta transmisión. Quiero en este momento dejar la siguiente sección. Quiero que usted preste mucha atención para poder dar cobertura, sobre todo a las fiestas que hoy en día las personas buscan, ¿verdad? Sobre todo el concepto de Año Nuevo, el concepto de Navidad. No estoy hablando específicamente de eso, sino que quiero que preste atención a este documental que hemos preparado directamente para usted. La palabra Navidad procede del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Tal vez te lo has preguntado alguna vez. ¿La Navidad es una fiesta pagana o por el contrario la Navidad es una fiesta bíblica? La verdad es que no es una pregunta que te haces solo tú hoy, sino que se han hecho muchos a través de toda la historia del cristianismo. Existen de hecho 4 polémicas históricas acerca de la Navidad y que queremos resumirte hoy. 1. Una fiesta pagana. El nacimiento de Cristo era celebrado por las iglesias primitivas orientales antes que por la iglesia de Roma. En Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla, Armenia y demás iglesias orientales se celebra la Epifanía, es decir, el nacimiento de Cristo, su presentación en el templo y la visita de los magos el 6 de enero. La Iglesia de Roma comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo a principios del siglo IV, siendo ya el cristianismo la religión oficial del imperio, pero transfirió el 6 de enero al 25 de diciembre, fecha en que todo el imperio celebraba el nacimiento del invencible dios Sol. La Iglesia de Roma conservó la celebración de Epifanía el 6 de enero, pero solamente como la visita de los magos, probablemente para atraer a los paganos y así transformar sus fiestas en la celebración cristiana del nacimiento de Cristo. La Iglesia de Roma escogió el solsticio de invierno, época en que, además de las fiestas en honor al sol, había otras importantes celebraciones romanas como las Saturnales, en honor a Saturno, dios de la agricultura, pero las iglesias orientales desaprobaron el cambio hecho por Roma y lo tacharon de idolatría y pagano. En el año 46 a.C., el emperador Julio César cambió el calendario que hasta ese momento usaban en Roma por el calendario juliano. Más adelante, en el siglo VI, este calendario fue corregido por Gregorio III. Podría ser que el cambio se debiera, más que todo, a la intención de este papa de justificar el cambio de fechas, del 6 de enero al 25 de diciembre para la celebración del nacimiento de Cristo. En el calendario juliano durante el siglo IV, la encarnación de Cristo se fechaba el 7 de abril, por lo que el alumbramiento, 9 meses después, caía el 6 de enero. De ahí la celebración de Epifanía el 6 de enero por las iglesias orientales. En el gregoriano, la anunciación del ángel a María quedó el 25 de marzo, dando así el 25 de diciembre como la fecha supuesta de nacimiento de Cristo, y de esta manera quedaba justificada la celebración del nacimiento del Salvador en diciembre. Hoy es casi imposible conocer la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Y más difícil aún sería poner de acuerdo a los millones de creyentes en Cristo sobre la verdadera fecha. Lo que sí está claro es que al no tener en la Biblia una fecha exacta, o al menos más pistas sobre la auténtica fecha del nacimiento de nuestro Salvador, siempre habrá razones para polemizar sobre este tema. Pero hay que reconocer que la mayoría de los elementos y las formas que usamos en la celebración de la Navidad hoy en día nos han distraído del verdadero sentido bíblico de la Navidad. 2. Una fiesta católica. En el siglo XVII, los puritanos ingleses tenían leyes que prohibían la celebración de la Navidad, a diferencia de la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Anglicana, de la cual se separaron. Una gran controversia sobre la Navidad se dio cuando Inglaterra fue gobernada por un parlamento puritano.
Los puritanos trataron de eliminar los elementos de la Navidad que no eran de origen bíblico, ya que consideraban que se trataba de una celebración derrochadora e inmoral que les recordaba más al mundo católico que al entorno protestante. En 1647, el Parlamento inglés, liderado por los puritanos, prohibió la celebración de la Navidad, reemplazándola con un día de ayuno. En Escocia, la Iglesia Presbiteriana también desalentó la observancia de la Navidad. En la América colonial, los peregrinos de la Nueva Inglaterra desaprobaban la celebración. La observancia de la Navidad fue proscrita en Boston en 1659. La prohibición de los puritanos fue revocada en 1681 por un gobernador inglés. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XIX que celebrar la Navidad se puso de moda en la región de Boston. Antes de la era victoriana, la Navidad en los Estados Unidos era una fiesta religiosa principalmente observada por la Iglesia Católica, la Iglesia Episcopal y la Iglesia Luterana. Su importancia a menudo se consideraba secundaria frente a la Epifanía y a la Pascua. 3. Una fiesta secular. Durante la Revolución Francesa se prohibieron los servicios cristianos de celebración de la Navidad. Y por ejemplo, la torta de los Tres Reyes fue reemplazada por la torta de la igualdad, bajo los principios anticlericales del gobierno revolucionario. Más tarde, en el siglo XX, las celebraciones de Navidad fueron prohibidas bajo la doctrina del ateísmo estatal en la Unión Soviética. La Liga de Ateos Militantes promovió una campaña contra las tradiciones navideñas como el árbol de Navidad. En la Alemania de Hitler, debido a que los ideólogos nazis veían la religión organizada como un enemigo del Estado totalitario, los propagandistas intentaron restar importancia o eliminar por completo los aspectos cristianos de la fiesta y como resultado promovieron numerosas canciones nazificadas de Navidad, que reemplazaron los temas cristianos con las ideologías raciales del régimen. Pero la Navidad, como la conocemos hoy, tal vez tuvo su origen durante la era victoriana en Inglaterra, cuando Charles Dickens escribió un cuento de Navidad. Muchos están de acuerdo en que este fue el punto de partida en el que la Navidad se empezó a ver como un festival de generosidad centrado en la familia y no como una tradición basada en el cristianismo. La sociedad secularizada de hoy ha empezado a generar controversia sobre el asunto de la identidad cristiana de la Navidad. En los Estados Unidos y Canadá, el uso del término holidays o vacaciones en lugar del término Navidad es una prueba de esto. Los gobiernos también están presionados a no asociar la Navidad con el cristianismo. En algunos casos, los aspectos populares de la celebración, como los árboles de Navidad, las luces y la decoración se exhiben, pero se asocian con la temporada de vacaciones, no con la Navidad. La controversia también incluye objeciones a las políticas que prohíben que el gobierno o las escuelas obliguen a las personas a participar en las ceremonias de Navidad. En otros casos no se ha permitido que el árbol de Navidad u otros elementos navideños se muestren en entornos públicos. Además, varias cadenas minoristas de los Estados Unidos como Walmart, Macy's o Sears han experimentado con la frase Felices Fiestas en lugar de la frase Feliz Navidad. 4. Una fiesta para el consumo. Las últimas controversias giran en torno al consumismo desproporcionado que genera la época de Navidad. La casi santificación de Santa Claus y sus regalos son una excusa perfecta para darle a la Navidad una esencia de gasto y de materialismo que poco tiene que ver con el cristianismo. Tal parece que en la mente de la población sobresale solo una palabra durante esta temporada: comprar. Según Forbes, solo en Estados Unidos se esperaba que los consumidores gastaran más de $1 trillón durante la Navidad de 2016. En promedio, cada persona gastaría más de $419 en artículos y regalos. En países de Sudamérica como Brasil o México, el comportamiento es muy similar. Mientras la Biblia nos enseña sobre la generosidad y la austeridad, el gasto para estas fechas no hace más que aumentar año tras año. Pero, ¿qué es lo que en realidad importa? El cumplimiento de las profecías, la encarnación, el advenimiento, la unión hipostática y muchos otros factores importantísimos se dieron durante el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, es una celebración que no podemos menospreciar. Ya sea que creas que la Navidad se celebra en estas fechas o no,
hay algo que importa mucho más. Lo que verdaderamente importa es anunciar que Dios se hizo hombre para salvar la humanidad. Importa proclamar que el Padre envió a su Hijo al mundo. Importa proclamar que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que los cristianos deberíamos celebrar la Navidad? ¿Crees que la sociedad secularizada triunfará y se eliminarán todos los elementos cristianos de la Navidad? ¿Crees que como cristianos deberíamos oponernos al excesivo consumismo de estas fechas? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Bueno, ahí le dejo esa inquietud bajo 3 ópticas muy puntuales. Recuerde, historia, Biblia y teología. La idea de esos documentales es precisamente enriquecer conocimiento, pero más que enriquecer conocimiento es hacer una reflexión de lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día, lunes 5 de diciembre del año 2022, esperando que usted esté dando cobertura a través de esta transmisión desde su lugar de trabajo, en su casita, en su hogar. Gracias por acompañarnos en esta preciosa transmisión. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que esté hablando a nuestras vidas. Comparta la transmisión si todavía no lo ha hecho, para que más personas puedan ser alcanzadas y recibir la palabra de nuestro Dios. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, bondadoso con cada uno de nosotros. Gracias por este momento especial que tú nos concedes, poder dar cobertura, seguimiento a esta transmisión. Gracias por cada persona que está siempre pendiente de esta cita, de este programa. Suplicamos que tu palabra venga, se pose sobre nuestra vida, que tu palabra nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Háblanos, Dios mío, que tan necesitados estamos de tu bendita palabra, y suplicamos que tu Espíritu Santo también sea el que nos dé esa sabiduría para poder dar, Señor, esta palabra que lleva alimento, que lleva bendición a las personas, y sobre todas las cosas, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. En el bendito nombre de tu Hijo amado lo suplicamos. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, vamos en esta oportunidad a hablar bajo el tema la sal de la tierra. Quiero estar variando no solamente con el estudio, sino que traer temas diversos que tienen mucho que ver para nuestra vida. Quiero que hablemos acerca de la sal de la tierra. ¿Cuál es el argumento que el Señor Jesús puso usando esta metáfora, hablando de que la iglesia debía de ser la sal de la tierra? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo número 13. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo número 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vez más, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús enseñó en el Evangelio y usó muchas parábolas, usó muchas metáforas y unas figuras precisamente para darnos a entender lo que el creyente cristiano debería hacer siempre. Digo y ocupo esta palabra porque muchas veces nos equivocamos a la hora de llamar a las personas creyentes. Otra palabra que se utiliza es cristiano. Hay que dar por sentado que el cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el nuevo nacimiento. Y de esa manera, partiendo de ahí, la Biblia y sobre todo Jesús en los evangelios ocupa de muchas enseñanzas. En otras oportunidades, parábolas, ocupó metáforas, figuras literarias para dar un mensaje precisamente a aquellas personas que eran contemporáneas de su época. Los creyentes debemos ser como la sal. Esta es la figura que nos ocupa ahora.
Y hoy estudiaremos algunos detalles de este elemento bíblico y cómo poder aplicarlo a nuestra vida. Así como el Señor muchas veces ocupó de la figura de el yo soy, la figura de el Señor, ocupó también el que él era la luz de este mundo y que la iglesia también debía ser la luz de este mundo para iluminar toda la oscuridad. Así también ocupó la figura de la sal. La sal, ¿qué función tiene precisamente? Y para poderlo aplicar, quiero que analicemos algunos elementos que podemos encontrar dentro de la sal. La sal, en primer lugar, es un mineral. Es una sustancia de color blanco, cristalino, muy soluble, empleada como un condimento. Lo interesante es que hay medidas específicas para la sal. Si usted deposita mucha sal, arruina la comida. Si usted deposita un poco de sal, también no va a sentir el sabor, el toque, como dicen las personas, a la hora de cocinar. Bien dice el libro de Job, capítulo 6, versículo 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Estoy leyendo Job capítulo 6, versículo 6. Él se preguntaba, ¿se podrá comer ese alimento sin una sustancia que se llama sal? Él se hacía esa pregunta. También en otro segundo aspecto, hablando acerca de la sal, es incorruptible. Ha sido usada desde siempre en la preservación de alimentos y por eso encontramos la preservación ante las carnes por medio de la sal. El pescado, que nosotros le llamamos seco, precisamente lo preservan a través de la sal. Entonces note, la sal da no solamente un sabor, como también nosotros lo conocemos, sino que también produce el preservar ciertos alimentos para dar cobertura a que estos no se pierdan. Otro aspecto de la sal es que es terapéutica. ¿A qué nos referimos? Usada para fines curativos. Está comprobado que la sal tiene ese aspecto mineral para dar cierto, voy a decirlo de esta manera, cierta cobertura en cuanto a una persona que lo necesita. Ezequiel capítulo 16 versículo 4 dijo el profeta: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Estos pasajes los estoy tomando precisamente para que usted vea la importancia de lo que genera los aspectos principales de la sal. No solamente preserva, puede usarse como en forma terapéutica y también, como ya hemos mencionado, dar seguimiento a la preservación de alimentos. Otro aspecto precisamente de la sal es que tiene una simbología, despega una figura dentro de la escritura. En la Biblia, por ser figura de incorruptibilidad, por medio de un pacto permanente de Dios con su pueblo, la sal no podía faltar en los sacrificios, en las promesas, en las ofrendas que el Señor prometía. Parte del Antiguo Testamento se ve esta figura, ese aspecto de la sal, teniendo un símbolo de purificación. Por ejemplo, yo le voy a poner un versículo, Levíticos capítulo 2, versículo 13, que nos dice: y sazonarás con sal toda ofrenda. ¿Se puede usted imaginar que cada ofrenda que traía el pueblo de Israel, dice que lo tenían que sazonar con sal, que se presentara esa ofrenda, antes de presentarla, que se sazonara por medio de la sal? Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Mire qué interesante. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos que la sal tenía un aspecto simbólico, que Dios había también ocupado esta figura en el Antiguo Testamento
para que cuando Israel presentara su ofrenda, dice que la iba a sazonar con la sal, que la sazonara el pueblo, su pueblo, con la sal, y que toda ofrenda, no alguna, sino que toda ofrenda presente, dice, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás la sal. Entonces, al ver estos aspectos, podemos ver hasta este momento de que definitivamente Dios tenía un cuidado y una atención a esta figura desde mucho tiempo atrás, hablando acerca de la sal. Hay también otro aspecto que quiero destacar. En la guerra se utilizaba para hacer estéril el campo de aquellos enemigos que contraatacaban a Israel. Por ejemplo, Jueces capítulo 9, versículo 45 lo declara: y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Mire, aquí hay algo interesante, porque en medio de la guerra uno dirá, ¿y para qué necesitan la sal? Aquí en el libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 45, la ocupaban. Y ahí está explicando el libro de los Jueces el aspecto que se ocupaba la sal en medio de la guerra, y dice que la sembró, y contra aquella ciudad, cuando la atacó, mató al pueblo que allí estaba y asoló a la ciudad y la sembró de sal. Ahora, en este aspecto es su valor monetario. La sal era usada como forma de pago a los soldados y campesinos en la antigua Roma. No solamente tenemos los aspectos que ya mencionamos, sino este valor. Tenía un valor monetario. Como no había, voy a decirlo, moneda de cambio, entonces ¿qué hacían? La sal era usada como forma de pago a los soldados. ¿Se puede usted imaginar el valor que la sal tenía en tiempos antiguos? En tiempos de la antigua Roma, los campesinos precisamente usaban la sal como parte de pago para aquellos trabajos precisamente que ellos realizaban. Para aspectos proféticos de sanidad, resulta que también la Biblia registra milagros que se ocupaba la sal. Por ejemplo, para purificar lugares o ambientes que estuviesen contaminados. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 20 al 22, nos declara: traedme una vasija nueva y poned en ella ¿el qué? Mira, ahí está. Poner en ella sal. Y dice que se la trajeron, y que saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. O sea, tomó la sal, la depositó en aquellas aguas que estaban turbias, contaminadas, y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más que en ellas muerte ni enfermedad. Mire qué tremendo. Se ocupó la sal como un ambiente para acto profético y para sanidad de las aguas. Y fueron sanas, dice el versículo 22 del segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Note que los profetas están ocupando la sal también, en el caso de Eliseo, para purificar aquellas aguas que estaban contaminadas. Y aquellos reyes que se habían confederado para la guerra habían de necesitar la suficiente agua precisamente para poder preservar la energía en sus soldados. Es interesante. Ahora bien, otro aspecto es como forma de juicio que se ocupa en la escritura la sal. La mujer de Lot, ese pasaje tan conocido. La mujer de Lot, por dar una mirada codiciosa hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra, las ciudades del Zeboín, se volvió estatua de sal. Según Génesis capítulo 19, versículo 26, nos declara: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Note, entonces, dentro de la escritura encontramos muchos aspectos por los cuales se ocupó la sal. Esta mujer mencionada en Génesis 19:26, la mujer de Lot, a través de esa mirada, el castigo fue que se convirtió en una estatua de sal. Unos aspectos más, como forma de hablar, es decir,
Colosenses capítulo 4 versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Aquí está aplicando la figura de hablar. Sazonada con sal. Oiga, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sazonada con sal. Él está poniendo el toque de un sazón a través de la sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se ocupa la figura de la sal precisamente para advertirnos que nuestras palabras sean sazonadas con sal para llevar gracia a las personas. Hay personas que ocupan mucha sal y cuyas palabras son, como dice la escritura, como golpes de espada. Entonces note, se ocupa en muchos aspectos. Maneras precisamente de ser la sal de la tierra, porque eso es lo que el Señor Jesús nos declara precisamente en su evangelio y en el texto base que hemos leído. Ustedes deben ser la sal de la tierra, la sal de la tierra. Ahora bien, ¿cómo podemos dar cumplimiento a este versículo? Según quiero leerle primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, dando sabor. La sal es aquella que da sabor, condimento a un mundo que está muy amargado, muy turbulento. Y se juntaron con él todos los afligidos, está hablando de David, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Se da cuenta? En este momento David está huyendo del rey en turno llamado Saúl, y muchos de ellos están afligidos, amargados, endeudados. Mire qué fichas le seguían a David. Ellos son los que estaban ahí refugiándose en la cueva de Adulán. Y resulta que para poder dar seguimiento a aquella amargura, lo que puede ayudarnos es la sal. La sal da sabor, preserva mucho. Como elemento incorruptible nos puede servir para nuestro diario transitar. El mundo necesita cumplir, voy a decirlo, el sabor. Solo aquella persona que ha experimentado la misericordia, la gracia, la bondad de Dios sabe el valor que conlleva la vida humana. Pero si la sal se desvaneciere, ¿qué es lo que pasa? Los creyentes no deben desvanecerse como están los demás. Debemos ser íntegros, evitando que la sociedad se descomponga en todos esos valores. Hoy en día muchas personas han dejado de ocupar ciertos valores. Y es importante reconocer que a través de Cristo Jesús se puede llevar ese sabor a la vida. Solo a través de Cristo Jesús podemos experimentar esa gracia, esa bondad, esa bendición precisamente para nuestra vida. ¿Cómo podemos dar seguimiento a ser la sal de la tierra? Porque es lo que Cristo deseó en nuestro corazón. Como precisamente terapeuta, ¿con qué será salada? El creyente es un médico espiritual, es un médico emocional de la gente enferma. Un alma contaminada de toda clase de virus emocional debe ser sanada. ¿Y cómo puede sanar? A través de la sal que Jesús quiere que nosotros seamos. Hay personas que no siguen, no abrazan el evangelio por el mal ejemplo que otras personas puedan dar. ¿Por qué? Porque no están siendo la sal, porque no le están poniendo sabor a la vida, porque no se están comportando a la altura de ser hijos e hijas de Dios. Y ahí es donde el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra y tienen que comportarse como tal. También podríamos mencionar otra manera de ser la sal de la tierra en este mundo incrédulo y perverso, es como símbolo de pacto con Dios. Por ser sal estamos llamados a ser fieles, a ser leales a Dios, no faltar en las promesas y ofrendas al Eterno. Es decir, que a través de la sal estamos llamados a ser fieles, a ponerle no solamente sabor a la vida, sino a cumplir las promesas de parte de nuestro Dios. Yo pienso que la clave está en que cada uno de nosotros disfrutemos nuestra vida espiritual, en que cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, demos cobertura a lo que Dios precisamente ha establecido en cada uno de nuestros corazones. Es importante que cada uno de nosotros nos preguntemos:
¿Estaré siendo la sal de esta tierra? ¿Estaré siendo la sal de este mundo? ¿Estaré dando cobertura precisamente a lo que Dios tiene para mi vida? Es importante que lo reconozcamos, porque es ahí donde cobra tanto valor el que nosotros depositemos nuestras vidas en los brazos amorosos de Cristo Jesús. Este detalle que podemos ver en la Escritura nos sirve precisamente para darle sabor a nuestra vida, para darle bendición, para darle salud, voy a decirlo, a nuestras vidas. Se abrieron las puertas de la cárcel de Cartagena, Colombia, para darle entrada a Anita Ríos. Había matado a su esposo Richard de una certera puñalada a causa de una infidelidad. Eso fue en el año de 1948, cuenta la historia. Las puertas de esa misma cárcel se abrieron otra vez en 1989 para dejar salir a Anita Ríos. Había pasado 41 años en prisión. Salió caminando con la ayuda de su nieta, precisamente, y su nieta y 2 bastones, ya que ahora tenía 102 años de edad. Durante 26 años fue bibliotecaria en la cárcel. Siempre observó buena conducta, por eso y por sus canas le redujeron la pena capital. Pero cuando salió del largo encierro, dijo: no estoy arrepentida de haber matado a mi marido. Quiere decir que esta anciana centenaria de 102 años necesitaba salir de otras prisiones más, no solo de las paredes y las rejas de la cárcel en Cartagena, Colombia. Necesitaba salir de la cárcel del rencor. Todavía 41 años después, no perdonaba a su esposo. Necesitaba salir de la cárcel de los recuerdos amargos. Durante 4 décadas rumió en la cárcel de su amargura, de su despecho. ¿Por qué hay tanta violencia en nuestro país? ¿Por qué hay tantas raíces de amargura? ¿Por qué hay tanto rencor? Porque no dejamos que la sal produzca el efecto transformador. No dejamos que la sal sazone nuestra vida. No dejamos que Cristo sea el centro de nuestro corazón angustiado. No hace falta estar entre rejas para estar preso. Los vicios dominantes, los sentimientos negativos del alma son una cárcel. El juego, el alcohol, las drogas, las relaciones sexuales ilícitas son cárceles también verdaderas. Los temores, los rencores, las antipatías y los odios son cárceles también. Y encierran a un corazón, un alma, en un círculo estrecho y que se convierte en tinieblas. La actitud más sensata es reconocer que vivimos presos en nuestros problemas, en nuestras pasiones, en nuestras debilidades, que necesitamos clamar libertad. Y cuando clamamos, el gran libertador está dispuesto a librarnos. Pidamos a Dios con toda seguridad de que Él tiene cuidado de nuestra vida, que Él tiene cuidado y control de todo lo que pueda estar aconteciendo en nuestro corazón. Por eso le decía, como un símbolo de pacto para hacer la sal, estamos llamados a ser fieles y leales a Dios, tener una lealtad a ese Dios todopoderoso y no faltar en las promesas y ofrendas del Eterno. Otra manera, precisamente, de ser la sal es que como hombre o mujer en la sociedad cumplamos nuestros compromisos. Cuando haces compromiso, haces una alianza de sal, porque eres sal. Haces pacto irrompible, haces un pacto con Dios, porque Dios te permite no solamente ser un hijo, porque bien dice su palabra, que a través de ser hijo de Dios podemos dar seguimiento a las múltiples promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerde, otra manera, como cristianos somos de importante valor. Usted no es cualquier cosa. Somos agregado precisamente de sal en la sociedad. Valemos de acuerdo a la calidad humana, moral y espiritual. Y si a eso se le añade que usted es un hijo de Dios, y la Biblia dice que el ser hijo de Dios nos hace acreedores de eterna salvación. Y recuerde que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. En palabras de Pedro, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no por cualquier persona,
pueblo adquirido por Dios. Al tener en cuenta esa realidad, es porque estamos desarrollando ese beneplácito de ser la sal de esta tierra, de encontrarnos con esa cobertura especial que Dios nos da. Bien dice su palabra, vale la pena ser la sal de la tierra. Otra manera es cuando hablamos conforme a la palabra de Dios. Si usted quiere conocer un creyente, hable con esa persona. Si de pronto salen palabras que no están en la Escritura, entonces no es un hijo de Dios. Porque Colosenses capítulo 4 versículo 6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. De pronto usted no haya cómo responderle a esa persona y quizás dice palabras hirientes. Entonces, ojo, si usted quiere demostrar que es la sal, hable la palabra de Dios, hable conforme a la palabra de Dios, y usted va a presentarse como la sal de la tierra, como aquella persona que no quiere herir sentimientos ajenos, sino que vuestras palabras sean sazonadas, dice Colosenses, con sal, para que sepáis cómo debemos responder a cada uno. Si los cristianos no nos esforzamos por ser un impacto en el mundo que nos rodea, seríamos de poco valor para Dios. O sea, no habría una diferencia en ser sal o no ser sal. Si somos muy parecidos a los del mundo, no tenemos valor. Los cristianos no debemos confundirnos con los demás, no debemos hacer las cosas que los demás hacen, debemos marcar una diferencia. Y la diferencia empieza cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Si podemos marcar esa diferencia, estaremos completos. Debemos entonces impactarlos. ¿A quiénes? A las personas positivamente, como el condimento que da mejor sabor a la comida. Así como cuando usted va a disfrutar ese plato de comida, si usted lo va a disfrutar si tiene una medida exacta de sal. Pero si aquella cocinera se pasó un poquito de sal, usted va a comerse la comida. Algunos no lo hacen, ¿verdad? Pero usted no va a disfrutar aquel sabor agradable cuando tiene esa sal. Los hijos de Dios debemos ponerle sabor en el trabajo, en los estudios, en la familia. Debemos marcar una genuina diferencia para cada una de las personas precisamente que rodean nuestro núcleo. Si usted quiere saber si es la sal de la tierra, usted debe de ver sus acciones. Usted debe de evaluar sus actitudes precisamente a la hora de mostrar claramente lo que Dios está haciendo precisamente en su vida. Es ahí donde cobra tanto valor esta enseñanza. Del que come salió comida. Por arriba el cielo inmenso estaba nublado y negro. Por debajo el Golfo de México estaba airado y tormentoso. Y la pequeña barca pesquera se hallaba a la deriva, sin motor y sin velas. El frío era muy espantoso y la sal del mar penetraba hasta los huesos. José Morales de Matamoros, México, y su compañero Francisco San Juan pensaron en Dios. No tenían realmente alternativa, así que con una sola oración en los labios lanzaron al mar el anzuelo y pescaron un tiburón. Esta era para ellos una respuesta de Dios. Durante 12 días el tiburón era su único alimento. A los 12 días fueron rescatados con oración y carne de tiburón. Dijo después José: es posible sobrevivir. Hay varios refranes que vienen al caso y que me hacen pensar. A buen hambre no hay pan duro. Otro expresa: cuando el hambre muerde, cualquier comida sabe bien. Y aún otro concluye: a falta de pan, buenas son semitas. Lo cierto es que cuando la vida está en juego, el ser humano se ingenia cualquier cosa para sobrevivir. La historia de Sansón en la Biblia contiene un refrán interesante que dice: del que comió salió comida y del fuerte salió dulzura. Jueces capítulo 14 versículo 14. Fue el enigma de Sansón que les propuso a los filisteos después de matar a un león y hallar posteriormente un enjambre de abejas en el cuerpo muerto del león.
El caso de José y Francisco fue algo parecido. Al tiburón se le conoce como el tigre de los mares. Es un animal devorador por excelencia, depredador, devora todo lo que cae entre sus mandíbulas. Pero para José y Francisco, el tiburón les sirvió de comida durante 12 días. ¿Puede algo que en sí es malo servir para algo bueno? Para el que tiene su confianza en Cristo, sí. La Biblia dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero oiga, para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Así puede pasar con cualquier cosa que la vida nos depare, pero debemos ser la sal de la tierra. Un revés inesperado no debe servir para amargar y derrotar y comportarnos como que no somos la sal de la tierra. Podemos sacar fuerzas de flaqueza y podemos obtener bendición de lo que parece muchas veces maldición. Si tenemos fe genuina en Cristo, podemos aceptar los reveses de la vida, cambiarlos en situaciones provechosas. Del que come salió comida, dijo Sansón. Igualmente, de la desgracia puede brotar la victoria. ¿Pero cuándo? Cuando Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos, para el bien de aquellos que son la sal de la tierra. Es ahí donde cobra tanto valor precisamente el que cada uno de nosotros depositemos nuestras vidas en los brazos amorosos de Cristo Jesús. El Señor lo que más desea es que le demos sabor precisamente a nuestra vida. ¿Y cómo le damos sabor? Dejando que Cristo sea el centro de nuestra vida. Por eso es que en el Sermón del Monte el Señor ofreció: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada o pisoteada por los hombres. La pregunta sería en este momento: ¿y usted es la sal de la tierra? ¿Se comporta a la altura de un hijo de Dios? ¿O, como tristemente dice Mateo capítulo 5 versículo 13, no sirve más para nada, sino para ser pisoteada, hollada y echada fuera por los hombres? Tú tienes una utilidad en el cuerpo de Cristo. No estás desgastado. Tú tienes la capacidad de ser un vencedor, de ser una vencedora, pero tienes que seguir siendo la sal de la tierra. No te desanimes, no te frustres a causa de las congojas de la vida, sino más bien pídele al Señor que Él te dé la fuerza, la valentía de seguir siendo la sal de la tierra. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres bueno, misericordioso y compasivo con cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que aparta este tiempo para poder edificar su vida a través de este programa. Reconocemos que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Gracias, Dios mío, porque sabemos que para ti todo es posible. Sabemos, Padre Celestial, que muchas veces es difícil, pero no imposible, comportarnos siendo la sal de la tierra, a darle sabor precisamente a nuestras vidas y a la vida de otras personas. Gracias, Dios mío, porque sabemos que toda buena dádiva, que todo don perfecto provienen de ti. Gracias, Padre Celestial, porque en medio de tanta turbulencia, en medio de un mar tempestuoso, nos refugiamos en tu gracia, en tus brazos de amor. Gracias por esta enseñanza de tu palabra, la cual ahora recibimos en nuestro corazón y la atesoramos para bien de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser la sal de la tierra. Ayúdanos a ponerle sabor a la vida donde quiera que vayamos. Permítenos, Dios mío, llevar siempre bendición, alimento y cuidado a cada una de las personas. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que tu Espíritu Santo nos nutra, Dios mío, de una excelente verdad. Gracias por el consejo de tu palabra. A los que han dejado de ser la sal por los muchos detalles que la vida les presenta, no los juzgamos, sino que permíteles reconocer nuevamente que sin ti nada podemos hacer y que ellos han sido llamados para ser la sal de la tierra. Ayúdanos a todos, que tu iglesia
preserve siempre su sabor, que tu iglesia siempre preserve el ser hijos tuyos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en esta hora. Hemos finalizado el consejo de la palabra de Dios. Le invitamos para que usted siempre esté en esta sintonía, acompañando a través de Radio Restauración, y por supuesto a usted que nos ve a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Nos sentimos muy privilegiados de poder llevarles este alimento espiritual. Quiero dar lectura a los comentarios. Gracias por apartar siempre un tiempo y dejarnos esos comentarios preciosos. Mi hermana Lilia Núñez, esta reflexión ha sido de grande bendición a nuestra vida. Muchas gracias, pastor, por este tema muy importante. Dios lo siga usando grandemente para seguir predicando la palabra de Dios. Que Dios bendiga su vida, su esposa y su familia. Amén. Bendiciones, mi hermana Lilia Núñez, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, amados hermanos, nos dice también. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice: bendiciones, pastor Melvin, su amada esposa, ya estamos listos escuchando la palabra de Dios. Amén. Hoy no nos pudo acompañar debido a ocupaciones con nuestros pequeños. Mi hermano Julio Vázquez desde México. Saludos, pastor, desde México, Dios me lo bendiga. Amén. Saludos, mi hermano Julio Vázquez, gracias por acompañarnos desde el Distrito Federal, si no mal recuerdo. Carlos Silva, gracias al Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, que nos da salud para agradecerle por una nueva semana. Saludos a Reflexión. Amén. Bendiciones, mi hermano Carlos Silva. José Herrera, buenos días, pastor. Siempre una bendición escuchar el programa. Amén, amén. Saludos también hasta México. Mi hermana Dorian Aparicio, linda palabra, gracias por su enseñanza. Amén, la gloria es para Dios. José Herrera, que el Señor nos conceda una linda semana. Es nuestro deseo que el Señor nos conceda a todos una linda semana. Mi hermano Julio Vázquez, muy bonita reflexión. Mi hermana Ana Cristela Lazo, parte de la congregación Elín San Miguel, gloria a Dios, amén, dice. Saludos y bendiciones. Mi hermana Doria nos comparte un emoji con un amén. Mi hermana Yolanda Aparicio, muy cierto. Ana Cristela Lazo pues nos comparte también otro emoji. Mi hermana Claudia Carranza, Dios es poderoso, aleluya, somos libres en Cristo Jesús, haciendo referencia a la alabanza. Nos comparten también otros emojis. Gracias, amados hermanos, por estar dando seguimiento a esta transmisión. Estamos muy contentos de poderles llevar este mensaje de esperanza. Recuerde que lo que buscamos siempre es aconsejar al cuerpo de Cristo, y también que aquellos que no tienen, voy a decirlo, el mensaje de Dios para sus vidas, puedan reconocerlo, puedan reconocer que a través de Cristo Jesús podemos obtener el perdón de pecados. Quiero saludar también a los que nos sintonizan en las demás redes sociales. Acabamos de dar lectura a los comentarios en la fanpage de su servidor en Facebook. También quiero agradecer a los que nos sintonizan en nuestros canales en YouTube, como Elín San Miguel. En el canal de su servidor puede encontrar todos los archivos, todas las predicaciones que hemos dado seguimiento, 1038 predicaciones a lo largo de su programa Reflexión. También en la red social de Twitter usted nos puede acompañar. Estamos agradecidos porque Dios nos concede poder llevar siempre su bendita palabra a cada uno de el territorio de El Salvador, y a través del internet
a todo el mundo. Ahí teníamos personas que nos sintonizan de Canadá, de México y de Estados Unidos. Gracias, ¿verdad? Gracias por estar dando cobertura. Vamos a hacer la oración, vamos a orar para que sea Dios el que esté tomando control de esta semana, como bien lo decían ustedes, que tengamos una semana llena de bendición y que nos permita dar cobertura a cada uno de los programas que hemos de transmitir. ¿Qué le parece si oramos? Entonces, digámosle al Señor: Padre, gracias por darnos vida, por darnos salud, darnos siempre la cobertura de tu Espíritu Santo, sabiendo que no estamos solos, que tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias por cada persona que siempre está dando, Señor, cobertura a la administración de tu palabra. Ahora venimos ante tu presencia poniendo delante de ti esta semana. Guarda, Señor, nuestras vidas, guarda a tu pueblo, Señor, diseminado en el mundo entero. Bendice, Señor, a cada una de las personas que en este momento han escuchado tu bendita palabra. Ayúdales a que esa palabra marque sus corazones y puedan ser la sal de la tierra. Ahora también te suplicamos que tú tomes control de cada una de las necesidades, de cada una de las peticiones de oración. Te ruego por mi hermana Magdalena Amaya, te ruego también por Sandra Verónica López de Flamenco, te ruego por cada una de las personas que están enfermas, Padre Celestial. Te ruego que tu mano sanadora se pose sobre nuestra vida, que tu mano poderosa llegue y dé cobertura a cada una de nuestras necesidades. Y es que tú llevaste nuestros dolores y por tu llaga hemos sido nosotros curados. Gracias te damos, Padre Celestial, porque sabemos que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Bendice a cada una de las personas que nos han sintonizado. Sigue obrando en el corazón, Padre Celestial, de cada una de las personas que piden peticiones. Mi hermana Lilian, mi hermana Dorian, mi hermano Julio Vázquez, también auxíliales, bendíceles aún a ellos, Padre, para que la participación de nuestra fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien por el cual tú envías tu bendita palabra. Rogamos también, Padre Celestial, que tú tomes control de cada una de las personas que nos sintonizan, Dios mío, y que han hecho el tiempo precisamente para dar cobertura a cada una de estas bendiciones que tú tienes sobre cada uno de nosotros. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Dios mío, gracias por cada persona que ha estado pendiente de recibir, Señor, este programa sobre cada uno de sus corazones. Gracias te damos, recibe toda la gloria, recibe toda la adoración. Y desde ya, Padre, depositamos nuestras vidas en tus preciosas manos. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un hermoso privilegio poderles acompañar. Y si Dios nos presta vida, nos encontramos el día de mañana. Primero Dios. Dios les bendiga a todos. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa.